Señor desaparecido, años han pasado desde su ausencia. Hoy no sé si pensar en volverle a verle vivir o verle desaparecer como muchos otros en la memoria del país. ¿Qué cree usted que sea lo más conveniente? Para el lanzamiento en nuestro país de amas de casa desesperadas. Será muy pronto, pero Semana Santa el trabajo va a estar en la casa. Existe un churro, postúlale nuestro correo electrónico al churro de viernes desaparecido en el municipio de Boyacá, Santander, el 5 de septiembre de 1994. Esta es la película de la vida de Pablo Escobar. Imágenes desgarradoras que muestran cocaína, asesinatos, matanzas Desde y entonces pertenezco a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES. A pesar de muchos esfuerzos para mostrar a Medellín como una ciudad que pasó de la guerra a la paz, Hollywood que en realidad pues, nos apoya mucho en los momentos iniciales del duelo, del dolor, de la búsqueda. Tener un familiar desaparecido y como madre es aún más fuerte ese dolor. Es un dolor que no se le desea a nadie, porque es estar en esa espera eterna, en esa búsqueda eterna, en ese no saber qué pasó, pero sobre todo es enfrentarse a la insensibilidad de toda la ciudadanía, pero a la insensibilidad del Estado. No se siente apoyo de ninguna parte. Uno quiere, el familiar quiere volverse invisible, se choca contra la gente que eran los compañeros de los hijos y uno no tiene respuesta. No hay ninguna respuesta. Se convierte en un dolor aún más al ver que todos los amigos del desaparecido están... Lo recuerdo como ese que pensaba diferente, como ese que sabía lo indebido, o simplemente como aquel que estaba en el lugar equivocado. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Se fue acaso de vacaciones sin avisar o decidió darse un tiempo para tomar un nuevo aire? ¿Por qué se ha ido? Hágamelo saber, por favor. Su familia y yo lo hemos buscado en cada rincón del país y nadie nos da razón alguna. Pocos nos ayudan y el país es realmente enorme, créame. Muchos me dicen que lo olvide, que no hay razón de causa para que yo lo siga buscando. Otros me dan alientos. Un tipo me dijo que lo había visto tomar un avión a París y la vecina dice que lo vio encapuchado en el monte con una metralla al hombro. Unos dicen que lo vieron en una estación de policía y otros que les pareció verlo vagando por la carretera en un estado bastante deplorable. Pero lo único que me consta es que no logro encontrar. Desaparecer significa, en Colombia particularmente, salir de la memoria. Y eso es algo conflictivo. A diferencia de otros países en donde el esfuerzo es porque el desaparecido nunca desaparezca, en Colombia particularmente hay una tendencia a que la desaparición no solamente sea una desaparición física, sino una desaparición total de la historia del país. Cuando hablamos de desaparición forzada en Colombia, no solamente estamos pensando en alguien que es privado de su libertad, o solamente que alguien es desaparecido de ciertas funciones sociales. Cuando hablamos de desaparición forzada en Colombia, estamos hablando de la eliminación paulatina de un modo de comprender la realidad. La desaparición forzada no es una desaparición gratuita, ¿sí? Es una desaparición intencionada. Cuando hablamos de desaparición forzada en Colombia estamos hablando de un esfuerzo, y permítanme esto, de una intención política, porque alguien que piensa algo determinado no siga participando, ¿sí?, en los procesos, en la consolidación, ¿sí?, o en la recuperación de algo que pues pone en jaque o en vilo algún tipo de institucionalidad, algún tipo de proceso, algún tipo de ejercicio. ¿Sí? Creo que cuando hablamos de desaparición forzada en Colombia tenemos que pensar que además que la desaparición forzada es grave de entrada, es una desaparición que termina siendo una desaparición de todo rastro de la memoria. ¿Será que alguien se lo llevó? ¿Pensará devolverlo? En el pueblo lo extrañan mucho. Hace falta quien reparta la leche cada mañana, quien ponga música a todo volumen. Extrañan al tipo que solía contar cuentos en la plaza, al que luchó por la justicia y predicó la verdad.
Extrañan a ese niño hijo de una madre que a diario grita inocente. Extrañan a la persona. Aunque no nos veas, siempre estamos ahí. Aunque no nos oigas, también estamos ahí. Y aún en medio de la oscuridad, somos tus guardianes. Los héroes en Colombia sí existen. Ejército Nacional. Aún recuerdo el día que vino la policía a iniciar una investigación. Preguntaron su nombre, su aspecto físico y la ropa que llevaba el último día que lo vieron. Ese día, su familia plantó la semilla de la esperanza del regresar. Pero al pasar del tiempo, parece que nunca florecerá. Ellos nunca volvieron. Seguimos teniendo una fuerte confianza en las instituciones como si fueran las instituciones aquellas que fueran a salvarnos, ¿sí? Como si el bien se instituyera por decreto, ¿sí? Como si una ley pudiera decir, como los derechos humanos, ¿sí? Nadie debe ser asesinado porque es único y toda esta cosa, y uno dice, no, es que no es un problema de decreto, es un problema de modo de funcionamiento de la cultura y de Dios. Oiga, es que lo que tenemos que hacer no es seguirnos inventando mecanismos para hacer control legal de la guerra, ¿sí? Como las leyes, no sé cómo se llama, la guerra, las leyes militares, las leyes de la violencia, ¿sí? Que para que sea más humanitario no se puede matar con una bala muy grande, sino que tiene que ser más pequeña, ¿sí? O que no pueden utilizar cilindros bombas porque eso es no humanitario, pero el bombardeo, ¿sí? En una noche, en una montaña, eso sí es humanitario. No podemos seguir cayendo en eso y creo que tenemos que hacer una denuncia civil al mundo, y creo que la comunidad mundial, entendida no como institución, sino como comunidad civil mundial, ¿sí? Debe levantarse y debe repudiar todo acto, ¿sí? Que tenga que ver con la aniquilación de otro. ¿Por qué? Porque lo que nos hace absolutamente iguales